Si no sé. Se nos va. 5, 4, 3. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a la librería Bonilla, a la charla que sostengo con los autores de Bonilla Artigas Editores. Yo soy Armando Enríquez y en esta ocasión me da mucho gusto tener y que haya aceptado la invitación de estar con nosotros a la doctora Eugenia Díaz Montaño. Eugenia, muchísimas gracias por aceptar la invitación para hablar de un libro fenomenal. 68, el movimiento que triunfó en el futuro. Historias, memoria y presente. Pues, muchísimas gracias a ti y a la librería, por supuesto. No, cuéntanos, esto es, a mí lo primero que me llama la atención es la síntesis que haces en un libro de uno de los movimientos que más, en el que más hay mito, hay más historia y hay cuentos y no cuentos. ¿Por qué hacer un libro, uno más sobre el 68? Yo creo que muy pronto va a ocurrir con el 68 como ocurrió ya desde hace años con la Revolución Mexicana, que pensamos que está todo dicho, ¿no? Se han escrito tantos libros que ya está todo dicho. Y justamente la idea de escribir un libro sobre el 68 era también para saber qué existe sobre el 68 y como tú dices, qué mitos y qué memorias tenemos en torno al 68. Entonces, es un libro que tiene como eje el 68, pero que no es por completo sobre el 68. En realidad es sobre todo lo que rodea al 68 y sobre los años posteriores al 68. Los 50 años posteriores, entre 68 y 2018, y cómo se conforman todas estas memorias, todos estos mitos en torno de lo que, pues sí, hoy, como bien dices, Armando, es uno de los acontecimientos pues todavía más discutidos en el espacio público, uno de los que tiene mayor nivel de páginas escritas, ¿no? Y en todos los sentidos, testimonio, historia, literatura, ¿no? Y también eso, ¿no? Como, ¿qué dice, qué piensa la sociedad mexicana hoy sobre el 68 y qué ha dicho en los últimos? Que eso es bien interesante, porque como tú dices en el libro, pues han sido por lo menos 15 años de investigación. En efecto, ¿no? Creo que como historiadora, ¿no? Los historiadores tenemos tendencia a escribir mucho, ¿no? Nos gusta el detalle, nos gusta eh, la exhaustividad, ¿no? Entonces, en efecto, son como alrededor de 15 años de investigación que fueron, ¿no? Encontrando capítulos del libro, artículos, ¿no? Distintas formas de ir expresando lo que ir investigando, pero que esta es pues la síntesis, una síntesis larga, porque en realidad son bastantes páginas, ¿no? Pero como yo siempre le digo a todo el mundo, creo que quizá una de las ventajas del libro es que no tienes que leerlo de la A a la Z, ni para disfrutarlo, ni para ver algunas cosas sobre el 68. O sea, cuando alguien me decía, oye, pero, ¿no? ¿Cómo se lee esto, no? Pues tú abre el índice y ve qué te llama la atención, ¿no? Porque a cada persona le dice algo también desde su propia historia con el 68, ¿no? Entonces, los que vivieron las movilizaciones por Ayotzinapa, pues pueden ir a eso, ¿no? Los que vivieron el CEU en los años 80, pues se pueden ir a CEU. Y así, ¿no? O sea, como que, o quienes vieron Rojo Amanecer, como que hay alguna manifestación en torno al 68 que nos puede llamar la atención por ahí. Ya te sigues y es, como yo dije, es un libro fenomenal, es un libro apasionante, porque además pone sobre el papel puntos que de repente tenemos un poco olvidados, que son importantes, que el 68 no empezó y terminó el 2 de octubre, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que sigue siendo la memoria central del 68, es la memoria, lo que yo llamo memoria de denuncia, ¿no? Que tiene que ver con la violencia de Estado que se cometió
el 2 de octubre del 68, pero ni la violencia empezó el 2 de octubre, ni terminó el 2 de octubre, y el 68 es mucho más que la violencia y es mucho más que el 2 de octubre. Pues Sí. es un movimiento político, social, que buscaba transformaciones en el país. Y que, como bien dices en el título del libro, que además a mí me gusta mucho, el movimiento que fue en el futuro, poco a poco fue ganando esos espacios que buscaban los estudiantes en 68, que no sé si hoy estén empezándose a cerrar tristemente, pero que se fueron abriendo, que incluso dentro de ese estado represor, lista, se abrió todo a finales del siglo pasado, toda una, vamos a decirlo, revisión, ¿no? Que Fox echó también para atrás en eso, no quiso seguir adelante, pero que tienes muy bien también todo esta descripción, esta historia de los años que siguieron, ¿no? Y de cómo además los estudiantes que estaban presos, pues también sufrieron represión dentro de la cárcel, ¿no? Sí, yo creo que el 68 termina en diciembre del 68, propiamente el movimiento, ¿no? Pero en realidad las repercusiones, pues eso, continúa con la gente en la cárcel, ¿no? Y luego continúa, yo estoy segura, por lo menos en la década siguiente, ¿no? Todos los años 70. Yo creo que tal vez una de las cosas que más genera como debate en torno al 68 es si triunfó, si fracasó o no fracasó, y si dejó o no dejó herencias, y si transformó o no transformó el país. Yo creo que en términos generales no lo podemos saber, no podemos saber, digamos, si transformó o no al país, porque son solo hipótesis, ¿no? Pero siempre digo que si vemos lo que ocurrió con quienes vivieron el 68 y sus trayectorias de vida en la siguiente década, vemos cómo todas estas personas, toda una generación, se insertó en distintos espacios de la vida pública en México y esos espacios, esos segmentos transformaron el país, ¿no? Entonces, finalmente podemos pensar que sí, que esa generación terminó transformando el país desde distintas trincheras. Y es un poco también lo que narro en la primera parte del libro, digamos, ¿no? Después de lo que significó la prisión, el exilio. Creo que finalmente la generación del 68 se fue a los medios de comunicación escritos, los periódicos, en los siguientes años, La Jornada, El Uno más Uno, Punto Crítico, está también, por supuesto, Proceso, ¿no? Son lugares a donde se van, y estos son como los masivos, ¿no? Pero sí, la gente se fue también a otros lugares. Se fueron también a las universidades, pensando que ahí había que transformar el mundo. Se fueron, y eso a mí me toca personalmente, porque además fue un tipo de escuelas que mis padres se pusieron para mí, ¿no? Entonces, se fueron a las primarias y a las secundarias y a las preparatorias a crear escuelas con pedagogías alternativas, porque la revolución había que hacerla con la infancia, ¿no? Entonces, cuando, ¿no? La generación del CEU, cuando las nuevas generaciones dicen soy hija del 68, soy hija del 68, pues en parte es eso, ¿no? Porque sí, también nos transformamos en educación, en las universidades. La gente se fue también, en algunos casos decidieron tomar la vía armada. Y se fueron, ¿no? Luego del 2 de octubre, del 10 de junio, dijeron, bueno, la vía legal está cerrada, vamos a tomar las armas, ¿no? Se fueron a la Liga Comunista de Septiembre, se fueron al mar, se fueron, ¿no? A muchos otros movimientos que trataban de transformar la sociedad por otras vías. Se fueron a movimientos como el feminismo, como la ecología, ¿no? También eso, y no solo, ¿no? Ahora hay algunas investigaciones que a mí me parecen muy divertidas, interesantes, de cómo también, por ejemplo, termina permeando toda la movilización
LGBTQ más en los años 70, ¿no? Entonces, creo que todo eso habla de cómo esta generación se fue a distintos lugares y fue transformando el país desde distintos espacios. Y hay dos cosas que me llaman mucho la atención y que me descubrió tu libro. El primero es papel del ejército contra el papel del batallón Olimpia. Que muchas veces tenemos este mito de que el ejército fue todo el que se encargó de reprimir al estudiante. Y creo que tú lo pones muy claro. Hay distintos momentos, ¿no? En el 68, y son lo que decía, ¿no? Distintas las represiones y las violencias que se utilizan los estudiantes, ¿no? En realidad, en un principio es la policía la que está, ¿no?, tratando de detener a los estudiantes, ¿no?, de que no se sigan utilizando. Cuando en el centro, ¿no?, cuando hay toda la toma de la prepa, ¿no?, de las zonas de la universidad dentro del centro, hay varios días de peleas campales, ¿no?, entre los estudiantes y la policía, y es ahí cuando entonces deciden que tiene que entrar el ejército, ¿no? Y luego, pues sí, en efecto, va a ser la mayor parte del tiempo el ejército quien va a estar, digamos, reprimiendo a los estudiantes, pero el 2 de octubre, pues sí, hay distintos, no es solamente está el Estado Mayor Presidencial, en buena medida el batallón Olimpia, ¿no?, que retomaba gente del Estado Mayor Presidencial. Y fue una operación que empezó a conformarse desde semanas antes, ¿no?, que ya estaba decidida. Lo que no estaba decidido tal vez era dónde iba a ser, cómo iba a ser, o qué día exactamente. Cuando los estudiantes deciden hacer un meeting en Tlatelolco, ¿no?, que era un centro neurálgico también de los propios estudiantes, pues de alguna manera le dan el lugar y el día, ¿no?, digamos, casi idóneo. Suena terrible, pero para el Estado era el momento y el lugar que podía servir, justamente porque Tlatelolco permitía, pues, ¿no?, que hubiera un cerco a toda la gente que estaba en la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Se podía llegar cerrando todas las calles, podía entrar con tanques, ¿no? O sea, tenía como muchas circunstancias que lo hacían propicio, ¿no?, justamente para esta recepción. Y bueno, como dices, en la Batallón Olimpia tuvo un papel central en esto, ¿no? Porque en realidad el batallón lo que tenía que hacer era detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, ¿no? Y el ejército ayudó para que eso pudiera. Y me llama la atención, por otro lado, la descripción o la narrativa que haces ya después de la llegada de Echeverría al gobierno, ¿no?, de la presidencia. ¿Cómo cuentas ese sexenio y todas las dificultades que él tuvo para poder identificarse con el estudiantado y el rechazo del estudiantado a ese presidente que se creía popular, populista, y había sido, pues, uno de los personajes principales y los principales de la masacre, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente Echeverría jugó siempre, ¿no?, en esta cosa que era muy característica de los gobiernos puristas y puristas, ¿no?, de decir, pues no hemos hecho nada, ¿no? En realidad nosotros estamos con ustedes. Pero los estudiantes no se compraron esa hipocresía, realmente, ¿no? Porque sabían que Echeverría, si no había sido el responsable principal, sí, una gran responsabilidad en el periodo de 68. Entonces, desde ese lugar reaccionaron frente a él y creo que en ese sentido su gobierno tuvo un gobierno realmente difícil cuando uno lo piensa ya alejado, ¿no? Claro, son años económicamente
buenos para el país, ¿no? Hay un crecimiento, está el petróleo, ¿no? México seguía todavía, ¿no? Si no ya creciendo como a principios de los años 60, pues por lo menos mantenía un cierto crecimiento, ¿no? A comparación de la región, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, políticamente, fueron años difíciles y álgidos, ¿no? No solamente en México, en realidad, ¿no? Porque hay que pensar que estamos en medio, o estábamos en ese momento en medio de la Guerra Fría, ¿no? Entre la izquierda y la derecha, ¿no? El capitalismo y el socialismo realmente existente. Y eso, bueno, va a generar conflictos en prácticamente todos los países de América Latina. Entonces, bueno, ese es el escenario que le toca a Echeverría, ¿no? Con no solamente el surgimiento, porque en realidad desde los años 60, 65, con Madera, ya estaba el movimiento armado, ¿no? Las organizaciones político-militares ya estaban en el país, ¿no? Pero de alguna manera sí le toca tal vez el momento más álgido justamente de la guerrilla, ¿no? No solamente la conformación de la Liga Comunista de sino de todas las organizaciones que hay en ese momento, que son más de 20, ¿no? Entonces, le tocan los asaltos, le tocan los secuestros, le toca pues la movilización muy fuerte y realmente muy importante del movimiento armado, pero también de una movilización política y social a todos los niveles del país, ¿no? Los estudiantes, por supuesto, porque después de 68 se quedan un poco replegados, tienen miedo, pero que en 71 van a volver a salir, ¿no? Y van a comenzar la organización todos los años 70. También, por supuesto, de todo el sindicalismo. El sindicalismo va a continuar, se va a las universidades, se forman todos los sindicatos universitarios que son fuertísimos y que están vinculados de nuevo con la gente que participó en el 68, ¿no? Las organizaciones campesinas, ¿no? Entonces, realmente a Echeverría le toca un país súper movilizado, ¿no? Con una, sí, eso, con una necesidad de cambio y de transformación política, social, económica, y de alguna manera lo que él va a hacer es tratar de contener esa movilización, ¿no? Contenerla además de una manera cada vez más terrible, en realidad, ¿no? Porque lo que podemos ver también es que la violencia de Estado va escalando en México, ¿no? Desde principios de los años 60 en adelante, ¿no? Como que a principios de los años 60, pues es una violencia selectiva, tal vez, ¿no? El asesinato de Jaramillo y de su familia, se da también, por ejemplo, toda la represión en Atoyac, ¿no? En el 67, en contra de Lucio y todas las familias que están en la escuela, pero que empieza a subir cada vez más, ¿no? Contra los estudiantes, pues va a ser una masacre, ¿no? Un delito de lesa humanidad, ¿no? Ahora que además ha regresado a esto de lesa humanidad y de que todos estos crímenes que cometió el Estado en los años 60, 80, finales de los años 80 del siglo pasado, son delitos de lesa humanidad, que no. Entonces, finalmente eso, ¿no? Va aumentando, hay prisión política, hay exilio, ¿no? El exilio un poco más selectivo que en otros países, pero también existente, y finalmente, ¿no? Eso lo van a llevar a la desaparición forzada, seguramente ya hablaste por Camilo Vicente, y si no, estarás por hacerlo, ¿no? Y bueno, todo ese trabajo que él ha hecho es maravilloso, ¿no? Justamente para entender cómo fue la desaparición forzada y cómo fue uno de los elementos que permitió detener lo que ocurría toda la movilización social en el país, ¿no? Que va a ser como ya el zoom en los años 70 de la violencia de Estado, en contra particularmente, no solo de los militares, y de las comunidades que les apoyaban, en el caso. Y después de todo este análisis de este sexenio que es terrible, hablas también un poco de cómo a finales del siglo empieza a surgir otra vez la demanda de la verdad, ¿no? Como Proceso publica todas estas fotografías que consigue anónimamente, ¿no? Pero para
en mi opinión, para que algo resurja como resurgió en el 68, es porque en el subterráneo nunca se había ido. Sí, nunca se fue, nunca se fue. Yo creo que el 68, tal vez ahora es cuando más empieza a irse, ¿no? Que más empieza a estar de una manera lejana. Pero creo que nunca se fue, ¿no? Ni siquiera en los años 70, que es cuando parece que está más débil. Al contrario, yo creo que desde 78 en adelante, lo que yo veo es que cada vez es más fuerte, ¿no? Cada conmemoración anual, incluso decenal, viene con más fuerza, con más actividades, ¿no? Y creo que la demanda de justicia también siempre está bien, ¿no? Tal vez en algún momento en los años 80 parecía como tener menos recepción, ¿no? Pero definitivamente ya en los años 90 pues surge, porque además resurge también en otros países de América Latina y eso termina influyendo, ¿no? Mucho más ya avanzados los años 90 con todos los juicios por la verdad. Argentina, por ejemplo, el caso de Pinochet en Chile, ¿no? Todo eso pues genera como nuevas movilizaciones por la justicia. Y México tiene una recepción, entonces por ahí el Congreso 68 decide que hay que poner esta demanda que luego va a ser retomada por Fox, ¿no? Tenemos, y que ahí sigue, ¿no? O sea, en la actualidad hay más de 200 procesos, justamente los que se han declarado, o sea, que son los que tomó la FEMOS, ¿no? Se abrieron, nunca se han seguido, en realidad se siguieron solamente con 14, ¿no? Con los 200, pero los 200 están abiertos, ¿no? Y son justamente sobre los que se declara la Suprema Corte de Justicia hace un par de semanas y decide que pues, se tienen que continuar. Ahora, lo que se está pensando es abrirlos a un. Ahora, pregunta, duda de lo que acabas de decir. ¿Por qué dices que ahora es cuando parece que más se va el 68? Creo que hay otros problemas que empiezan a parecer más urgentes o más actuales tal vez para la población y eso hace que también de alguna manera para el gobierno, cuando uno piensa, probablemente lo sabes, participando en la Comisión de Verdad, ¿no? De la Guerra Sucia, ¿no? Que se formó desde hace casi ya 3 años, 2 años y medio en este gobierno y se abrieron 2 comisiones. ¿No? Se abrió la Comisión de Verdad en torno a Ayotzinapa y la Comisión de Verdad a la Guerra Sucia. ¿No? La Comisión de Ayotzinapa de alguna manera ha opacado a la Comisión de Verdad de la Guerra Sucia, ¿no? O sea, como que es mucho más de conocimiento público lo que pasa. Entonces, creo que eso ha ocurrido porque para el presidente, ¿no? Y para el gobierno en general era más importante Ayotzinapa que la Guerra Sucia. Y creo que eso también ocurre porque para las nuevas generaciones Ayotzinapa empieza a decirles más que lo que puede decirles el 68. Cuando fue el movimiento estudiantil, habían pasado más de 50 años de la revolución. La gente ya lo empezaba a sentir bien. Y ahora han pasado más de 50 años de 68. Yo creo que siempre va a seguir siendo un referente para la juventud, para los estudiantes. Pero sí, de alguna manera, pues es inevitable. Empieza a quedarse más lejos en el tiempo de las cosas que están pasando en la actualidad. ¿Sí? Y la otra es, conforme fueron pasando los 50 años, no solamente en la sociedad, en la política, sino 68 empezó a aparecer, como bien decías, en diferentes expresiones artísticas, ¿no? Los que iba desde una novela o desde un cuento a terminar en cosas como Rojo Amanecer o la reciente serie de Amazon de ay, es como el himno, no, es como un himno, esto. Bueno, ahora nos vamos a cortar. Pero ahí está presente y yo creo que en ese sentido
por ejemplo, sobre todo en un extraño enemigo, Extraño enemigo. que esto se refuerza mucho para las generaciones muy jóvenes. Y una de las cosas que a mí me llama la atención, no sé a ti, de esa serie en particular, es que ya no hablo tanto de los estudiantes, sino de lo maquiavélico del movimiento adentro del movimiento. Sí, sí. Y no es la única, está también, hicieron otra del verano, algo del verano, creo que era. Hicieron una serie también, o sea, ¿no? Eso, como dices, las producciones artísticas, audiovisuales, son cada vez más. Primero llegó al cine, llegó a la literatura, llegaron a los testimonios. Y ahora, lo cual ya es así como zoom, es llegar a las series de televisión. A las series de televisión. 68, que estén en las series de televisión, es como lo que puede llegar al más grande público, ¿no? Al público más amplio. Y yo creo que es curioso porque las dos series abordan el 68 de maneras muy distintas. Una es una historia de amor, es esta de... también ¿no? Y casi importa más la historia de amor, que el 68 es como el clima, ¿no? Y en la otra, en efecto, dices, ¿no? Ya no es solamente el 68, es toda la guerra sucia, porque agarran también todo lo que fue, ¿no? La Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Es como un seguimiento a la Dirección Federal de Seguridad más que al movimiento. Entonces es como el 68 y los años 70 vistos desde la lógica del Estado. Entonces, creo que es interesante cómo también se va desmarcando solamente de los estudiantes, del movimiento político o de la represión en el 2 de octubre, ¿no? Que era lo que ocurría con Rojo Amanecer, ¿no? Para irse a como otro tipo de miradas, que es lo mismo que va ocurriendo con los libros, ¿no? En lugar de centrarnos solamente en lo que pasó en el 68, cómo se ve el 68. Y ya para finalizar, dos preguntas que creo que... ¿Qué falta por escribir del 68? Yo creo que siempre se puede seguir, ¿no? Con Ilan Selmo, Atari Pierre, estamos trabajando en una antología sobre son 2 volúmenes de 500 páginas cada uno, que trata de ver en los estados. Eso es una de las cosas que hace falta, ¿no? O sea, como se está trabajando, hay muchos autores que ven Oaxaca, que ven Guerrero, que ven Chihuahua, que ven Nuevo León, o sea que, ¿no? Como los distintos lugares, Tabasco, pero no hay un libro que dé cuenta de todo esto de manera general, visto por un solo autor. Sigue faltando, por supuesto, una visión de género. También hay distintos trabajos, ¿no? Llegas a Tirado, ¿no? En Puebla, pero no hay una visión de conjunto sobre lo que ocurre en género. Creo que falta también, por ejemplo, analizar lo que implicó para esta generación, todas las transformaciones, estas de las que hablábamos, los años 70, a dónde se van. Creo que falta también ver lo que ocurre a nivel de las transformaciones, por un lado en la vida cotidiana, lo que implicó realmente, lo que significó, pero además los cambios en las costumbres, ¿no? Las cuestiones culturales, las transformaciones ya no solo políticas, sino también culturales de la generación del 68 y de las que se quieren. Y la otra, pues me la estás contestando de una manera más o menos más breve, pero falta hablar de lo que pasó en 68 en el resto de la República, ¿no? Porque la historia está muy centralizada, pero yo me acuerdo, por diferentes razones de vida, haber oído narraciones de gente en Jalapa, en Veracruz, ¿no? Sobre el 68 y en Chihuahua. En Tabasco, en Nuevo León, pero te digo, hay trabajos muy interesantes sobre lo que ocurrió también en Oaxaca, Jalisco, en Sinaloa, ¿no? Sobre Sinaloa, además, ya hay trabajos muy, muy importantes, pero no hay una visión de conjunto.
¿no? O sea, seguimos teniendo un 68 de feño. Chilango. Chilango. Ya no somos de feño, pero chilango. Eso, ¿no? Creo que eso, ¿no? Y la cuestión de género son dos deudas y mucho más que se puede seguir todavía investigando. Nos faltan, lo exigimos con la Comisión de la Verdad, los archivos del Estado Mayor Presidencial siguen siendo una deuda, no hemos llegado a ellos, no se sabe realmente dónde están, pero ese creo que es fundamental también para poder terminar, lo sabemos en una medida, pero terminar de entender cómo fue la lógica de la cosa. Eugenia, yo te agradezco mucho el haber aceptado esta charla. Y yo le recomiendo a la gente que nos ve, que obviamente compre el libro. ¿Dónde encuentran el libro? Seguro acá, con nosotros en la librería Bonilla, pero me parece que también está en algunas otras librerías, no sé si hacemos comercial o no. Entonces, sí, hacemos comercial. Por ejemplo, el Sótano, ahí también se puede hacer. ¿Y a ti dónde te encuentra la gente en redes sociales? A mí me encuentran en Facebook, como Eugenia Lier, también en X, ¿no? Eugenia Lier, y por supuesto me encuentran en la UNAM, ¿no? Entonces, en el Instituto de Investigaciones Sociales. Ahí estoy con eso. Perfecto. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter, porque yo seguí diciendo Twitter todavía, como @cernícalo, y les recuerdo que tengo un podcast que se llama Una Charla como cualquiera, que pueden encontrar en cualquiera de las plataformas donde escuchen podcast. Y muchas gracias por ver esta nueva charla aquí en la librería Bonilla. Los espero la próxima con nuevos temas. Eugenia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a la librería Bonilla por todo, siempre.